El Evangelio de Juan es llamado así porque se atribuye originalmente al apóstol Juan, pero el Evangelio en sí es anónimo. O sea, como todos los otros evangelios, no tienen un autor escrito, sino no dice el Evangelio según San Juan. Eso que nosotros tenemos en ese título arriba no está en los manuscritos que se tienen original, sino que eso se le agregó después por una serie de razones que vamos a ver. Este apóstol Juan, dentro de la carta, se describe como el discípulo amado. Y aunque algunos debaten si realmente este discípulo amado es Juan o si el Juan que se refieren como autor de este libro es el apóstol Juan, hay evidencias tanto externas como internas que nos ayudan a entender que realmente el evangelio es el evangelio de Juan. Dentro de las evidencias externas, nosotros tenemos a los primeros padres de la iglesia. Ireneo, por ejemplo, que fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Ireneo dice que fue el apóstol Juan que escribió este evangelio. Esa es una de las evidencias externas. Teodócido también es uno de los que hace señal o señala de que este evangelio fue escrito por el apóstol Juan, aunque algunos difieren, digamos, de de que se hayan referido al apóstol Juan y sino a un personaje que parece haber existido por una referencia que Eusebio hace de una carta de Plinio sobre los apóstoles, incluyendo a Juan, y luego menciona a este personaje que es Juan el anciano. Igual en el anciano parece ser un discípulo que existía en los primeros años de la iglesia, pero dentro de estas evidencias externas, vamos a decir, lo más fuerte es que se refiere al apóstol Juan realmente como autor de este libro, aunque haya existido este tal apóstol, este hermano Juan el anciano, ¿verdad? Dentro de la evidencia interna, digamos, hay varios argumentos también que nos ayudan a entender por qué creemos que es Juan. Primero, porque dentro de los evangelios, en los sinópticos que ya vimos, Marcos, Mateo, Lucas, siempre se señala al apóstol Juan como una figura importante dentro de la iglesia. Usualmente está acompañando a Pedro, usualmente está del lado del Señor. Y es uno de los que se encuentran en el aposento alto con el Señor, donde en el momento donde se dice que solo estaban los apóstoles con el Señor Jesucristo. O sea que es uno de los que está ahí. Sin embargo, en el Evangelio de Juan no se menciona a Juan. O sea, al apóstol Juan no se menciona, siendo una figura tan importante, no se menciona. Y esto quizá nos dice de que los que estaban recibiendo esta carta sabían que era él que estaba escribiendo y que él estaba presente, que él era el testigo ocular que estaba diciendo todas estas cosas, y por eso él no se quería nombrar en esta carta. Otro argumento, digamos, es este adjetivo que él pone a este personaje del discípulo amado. El discípulo amado se menciona en diferentes ámbitos. Fíjense que se dice entonces se ve chiquito. Bueno, eso quedó bien mal. Pero el discípulo amado se dice que se recuesta del Señor Jesucristo en la última cena. Es el intermediario entre Pedro y Jesús cuando Pedro está hablando con Jesús. O sea que él está en el medio ahí hablando entre ellos dos. Obtiene entrada para Pedro en el patio de Pilato. Se le confía el cuidado de la madre de Jesús cuando el Señor está siendo crucificado, a quien él ve y dice: hijo, mira a tu madre, madre, mira a tu hijo. Ese es el discípulo amado. Es el que puede ver la presencia de la sangre y el agua que fluyen del costado de Jesús. Llega primero que Pedro en la tumba, aunque Pedro es el que entra, tiene como más coraje de entrar en la tumba, pero el primero que llega es el discípulo amado. Es el primero en creer en la resurrección. Señala a Pedro al Jesús resucitado, o sea, es el que le dice a Pedro. Y al final se nos dice que su destino,
cuando se le dice el propósito de Pedro de cómo debe apacentar las ovejas del Señor, luego en el capítulo 21 se habla acerca de este discípulo amado y se dice que el propósito de este discípulo era no morir en ese momento, sino quedar y escribir estas cosas que estamos viendo para ser testimonio verdadero. Algunos argumentan de que no puede ser el mismo Juan que se ponga a sí mismo el discípulo amado, porque eso suena como un poco presuncioso, ¿verdad? Como orgulloso. Bueno, al que Jesús quería. Vayan ustedes a ver quién era ese. Pero realmente no es así. De hecho, algunos autores lo que argumentan es que es todo lo contrario. Juan es uno de los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno se le llaman. Era una persona que parecían tener un espíritu antisamaritano y un carácter fuerte, ¿verdad? Pero el evangelio está con un tono muy pro-samaritano. Aquí es que se habla de la mujer samaritana, de cómo el Señor fue a ministrar a los samaritanos. O sea, se habla de quién es el prójimo, es el samaritano que viene y rescata a este judío que está herido. O sea, el tono del evangelio es muy pro-samaritano y nosotros vemos una calidez y un amor de parte de este discípulo amado, que es el discípulo del amor. Y muy probablemente esto se está haciendo referencia a la transformación, al impacto que tuvo el evangelio de Cristo en su vida, y al él sentirse que siendo tan, vamos a decir, opuesto a las verdades del evangelio, cuando él es transformado, él siente el amor abrumador de la gracia de Cristo, y ahora él se refiere como el discípulo amado. A mí me amó el Señor. Y no es un título de exclusión, porque a veces se puede entender así, como de que él era el único que amaba al Señor. No, de hecho Pablo usa ese concepto de que ha sido amado por el Señor. En las cartas se hablan también de los discípulos que son amados, y eso no excluye que los demás no sean amados. O sea, estamos diciendo que él reconoce que él ha sido amado y que él fue amado por el Señor Jesucristo. Él no es el más amado o el único amado, aunque pudiera parecer, porque tiene como una cercanía, una intimidad que es bien marcada, pero es lo que él quiere también expresar, de que yo fui amado por el Señor Jesucristo. Yo tengo una cercanía, una intimidad, que al final es lo que nosotros queremos y lo que nosotros decimos tener. O sea, yo tengo una cercanía con el Señor, y esto es una muestra de la gracia de Dios más que presunción o orgullo de parte de él. O sea que esto pudiera ser también un apoyo para decir, este es Juan, que se está refiriendo a sí mismo como el que Jesús amó. O sea, yo soy el que Jesús amó cuando no me lo merecía, cuando estaba apartado de él. Jesús vino y me amó a mí. Así que vámonos entonces, habiendo visto estos argumentos, digamos, para el apoyo de el argumento de por qué fue Juan, vamos a hablar acerca del propósito del libro. ¿Por qué se escribió el Evangelio de Juan? ¿Quién me dice alguna idea de lo que tiene, de lo que han leído el libro de Juan, el Evangelio? ¿Saben el propósito, el por qué Juan escribió estas cosas? Porque él lo dice muy claramente. ¿Ok? El verbo era Dios, ¿tiene algo que ver con eso? ¿Quién me busca Juan 20, 30, 31? Y me dice, ¿cuál es el propósito de Juan escribir estas cosas? Las señales de Jesús. ¿Qué significa eso? El propósito fueron señales, para que creamos que Jesús es el Cristo. Eso está claro. Él lo dice bien explícitamente. Esto yo lo escribí para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué significa eso de que nosotros creamos que Jesús es el Cristo? Bueno, la forma en cómo está escrita puede significar que los que no creen, crean que Jesús es el Cristo, o puede significar también que los que creen se afiancen, se fortalezcan en su creencia de que Jesús es el Cristo. ¿Cuál de las dos es la correcta? Bueno, las dos, aparentemente las dos. ¿Por qué? Porque esto tiene un doble propósito. El Evangelio tiene un doble propósito. Es fortalecer y revelar a los que no conocen que Él es el Cristo, revelarle que Él es el Cristo. O sea, tiene un propósito evangelístico, pero también tiene un objetivo de edificar a los creyentes que están allí.
¿Por qué decimos eso? Bueno, hay otros pasajes que él habla también de propósito. ¿Okay? Juan 5:34, él dice: el testimonio que yo he recibido no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Está claro, evangelístico, ¿verdad? Él lo dice para que sean salvos. Bueno, pero dice también el otro texto: conocerán la verdad los hará libre. Y dice Juan 16:1, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. O sea, para personas que ya creen, que puedan ser afianzadas, fortalecidas en ese evangelio, ¿verdad? En esas creencias. ¿Por qué nosotros pensamos también que esto es importante? Por la audiencia a la que creemos que él le está escribiendo. Creemos que él está escribiendo a judíos mayormente o prosélitos, no judíos propiamente, probablemente judíos esparcidos, dispersados, y prosélitos, o sea, personas que venían quizás de otro trasfondo y se han hecho judíos, pero ahora entonces están recibiendo el cristianismo. Muy probablemente este libro se haya escrito quizás entre los años, dicen los autores, los comentaristas, entre el 40 y el 95, pero algunos se orientan como entre el 70, 80 más o menos después de Cristo. Y ya en este momento los cristianos están siendo esparcidos por todos lados. Juan probablemente haya ido a predicar a muchas iglesias de fuera de Jerusalén, y lo vemos por las cartas y el Apocalipsis, cómo él se enfoca en estos hermanos que están hacia afuera. Y dentro del mismo texto nosotros vemos también como esa intención de él apelar a cierto grupo de personas, judíos por ejemplo, porque ellos iban a entender ciertos símbolos que él iba a utilizar. Él comienza hablando, diciendo que, ¿cómo comienza el evangelio? Doña Margarita lo dijo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Génesis, o sea, el que escucha estas palabras le va a resonar esto a Génesis. O sea que muy probablemente, a diferencia quizá de otro de los evangelios, no está apelando a una audiencia que no conoce las escrituras, sino que conoce las escrituras. Y habla de figuras, instituciones como el tabernáculo, el Señor es el tabernáculo, habla acerca del templo. O sea, todo esto él está haciendo alusión hacia el Antiguo Testamento. Quiere decir que son personas que están familiarizadas de alguna manera con el Antiguo Testamento, pero probablemente no son quizás judíos que se encuentren muy arraigados en digamos, Israel o en Jerusalén. Hay ciertas similitudes que nosotros vemos con los demás evangelios. O sea, acuérdense que los demás evangelios se llaman los sinópticos porque son muy similares, contienen casi lo mismo entre esos tres. Pero el evangelio de Juan es único en su forma. Es único, y probablemente se cree que Juan tuvo acceso a algo de los materiales de los otros evangelios, pero el propósito de Juan escribir es diferente que el de los demás. Y debemos entenderlo comparando con los otros evangelios, no por las diferencias o las similitudes necesariamente que tiene, sino por el propósito mismo de Juan. Sin embargo, nosotros vemos ciertas similitudes, y en estas similitudes lo que podemos ver es que Juan es un testigo ocular, porque en estas cosas coincide, digamos, con los demás testigos, y él quiere poner estas cosas quizás con un propósito específico que sirven para sus argumentos, no porque los demás lo pusieron, no tampoco para corregir a los demás. O sea, acuérdense el libro en el Evangelio de Lucas, que Lucas dice: yo te escribo esto para rectificar ciertas cosas que andan por ahí diciéndose. No, Juan no tiene este propósito. Él no le importa lo que los otros hayan dicho o no hayan dicho. Él tiene su propio propósito de cómo edificar la iglesia. Y muy probablemente, como él estaba ya ministrando, había pasado quizás décadas ministrando a iglesias fuera de Jerusalén, él sabía qué era lo que estas personas necesitaban escuchar, y en base a eso fue el que le escribió y seleccionó de las historias lo que él debía o no debía poner. Sin embargo, hay ciertas similitudes, como yo dije, con los demás evangelios. Parte de estas similitudes son relatos compartidos, que son muy pocos. Dentro de esto nosotros tenemos
El ministerio de Juan el Bautista es una de las cosas con las que él comienza después de dar su prólogo, su introducción, que vamos a ver. La alimentación de los 5,000, él lo dice esto, sin embargo, él sigue esta alimentación de los 5,000 con un discurso que los demás evangelios no tienen. O sea que probablemente él incluye esto ahí porque él tiene un propósito de hablar del pan de vida que los demás no lo incluyen. Y habla de la pasión, muerte y resurrección de Jesús también, que se encuentra en todos los otros evangelios, o sea que esto es importante. De hecho, es una parte grande dentro del evangelio de Juan. Hay ciertos temas teológicos comunes con los otros evangelios. Por ejemplo, se muestra a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías, y en el caso de Juan es de manera particular un énfasis que él hace acerca de la cristología, no tanto de quién es, él habla de quién es Jesús el hombre, ¿verdad? Pero él habla de quién es el Cristo para los judíos y los judíos prosélitos que él está escribiendo. ¿Quién es el Cristo que ustedes oían hablar en el Antiguo Testamento? Yo les voy a describir y les voy a mostrar a el Cristo en la persona de Jesús. Eso es parte de su propósito. Y aunque se ve en los otros evangelios, se ve de manera particular, muy enfatizado en el libro de Juan. Hay ciertas imágenes y simbolismos que se comparten, como cuando se muestra a Jesús como pastor y guía, la luz y la oscuridad como símbolos de bien y del mal. Hay cierto enfoque profético. Ustedes van a entender que el autor del Apocalipsis algo tiene que decir también de profecías en este libro, aunque no es su enfoque primario. Pero él sí habla del cumplimiento de ciertas profecías en Cristo. También hay diferencias con otros evangelios, ¿verdad? Una gran diferencia con el evangelio de Juan son los discursos extensos que Juan muestra aquí. Juan tiene un enfoque literario distinto a los demás. Cuando los otros ustedes pueden ver que quizás copian, inclusive se habla por ejemplo de que Marcos fue probablemente el primero de los evangelios en escribirse, y Lucas y Mateo probablemente copiaron alguno del material que tenía de Marcos, y ustedes lo ven casi textualmente escrito. En el caso de Juan no es así, ustedes no ven esa copia así. Y de hecho vemos en el evangelio de Juan discursos bien largos, extensos, que el Señor tiene, como el que les mencionaba del pan de vida. O sea, es un discurso largo que el Señor muestra. Hay un enfoque más contemplativo de prosa y teología que difiere, digamos, del evangelio de Marcos, Mateo y Lucas. El relato cronológico en el evangelio de Juan no se habla acerca del nacimiento de Cristo, no se habla de los primeros años, no se hace énfasis en eso. Ya Jesucristo viene después del ministerio de Juan el Bautista, o sea que se presenta ya cuando él sale como digamos grande, adulto, a predicar el evangelio, a iniciar su ministerio. Y el evangelio cubre aproximadamente 3 años entre el inicio de su ministerio y su muerte. La limpieza del templo ocurre al inicio del ministerio de Juan, mientras que los sinópticos ocurre antes de la pasión, o sea que la extensión entre uno y otro de los relatos es distinto. También hay milagros que son exclusivos, como la transformación del agua en vino. De hecho, esto es parte de los símbolos que usa Juan, porque Juan tiene una serie de combinaciones de 7 en el evangelio. Ustedes ven que él hace 7 milagros, siendo el último su propia resurrección. Y ustedes cuentan los milagros en el evangelio de Juan, ustedes se dan cuenta que son 7. Es un número para mostrar la plenitud. Está completo, así como los 7 días de la semana para los judíos, esto era el número completo. Entonces él tiene 7 milagros. Hay 7 yo sois también del Señor Jesucristo que se encuentran ahí, que es parte del símbolo, de la simbología y del por qué cuando vienen a arrestar a Jesucristo en el evangelio de Juan, es que nosotros vemos que él dice yo soy y todos caen de rodillas. Es parte de lo que Juan nos está mostrando aquí. La resurrección de Lázaro también es otro milagro exclusivo del evangelio de Juan.
que se nos muestra aquí es el sexto de los milagros antes de su propia resurrección. ¿Qué cosas no están en el Evangelio de Juan? ¿Qué cosas no están aquí? ¿Ok? Hay muchas cosas que no se encuentran en el Evangelio de Juan y ustedes le van a sorprender. No hay historia del nacimiento de Jesús, ya yo les mencioné. No se menciona el bautismo de Jesús, no hay, aunque se habla del ministerio de Juan el Bautista, no se menciona, y tampoco se menciona a Juan el Bautista, se le dice Juan, ¿verdad? No, él no lo califica como bautista. No se menciona el bautismo de Jesús, no hay nada acerca de Satanás que tentara o probara a Jesús, no se menciona que Jesús comiera con recaudadores de impuestos o pecadores, no hay transfiguración, no hay parábolas, no hay exorcismos de demonios, esto no ocurre en este evangelio, no hay condenación para los ricos ni palabra acerca de ayudar a los pobres, no hay nada acerca de amar al prójimo o al enemigo, no hay un llamado al arrepentimiento. O sea, el concepto de arrepentimiento como tal está allí, pero no hay una palabra que diga esa metanoia, ese cambio, esa transformación. Usted tiene que arrepentirse. Eso nunca va a haber un llamado como tal en el Evangelio de Jesús. Hay un llamado en el Evangelio de Juan, perdón. Hay un llamado a creer en Jesús, hay un llamado a volver a Dios, pero no hay un llamado como tal del arrepentimiento como nosotros lo vemos en los demás evangelios tan explícito. No hay un llamado para que los discípulos se nieguen a sí mismos ni para que renuncien a sus posesiones. No hay predicciones de la caída de Jerusalén. No se menciona que Jesús instituyó la Santa Cena. Casi no se habla del reino de Dios y casi no hay referencia a la segunda venida. O sea, todo esto está un poco ausente de este libro de Juan. Hay algunas historias que son exclusivas, yo les mencioné algunas, pero aquí le voy a hacer una lista un poco más extensa. A ver si puedo ponerlo aquí, salió bonito. Bueno, les voy a mencionar el recuento con la mujer samaritana, la curación de un hombre paralítico en el estanque de Betsaida, el rescate de una mujer adúltera, de la lapidación, la curación de un ciego, la resurrección de Lázaro, el lavamiento de los pies de los discípulos, la oración para que los creyentes estuvieran unidos, la resurrección y aparición a Tomás. Esto solamente ocurre en el Evangelio de Juan. En cuanto a su estructura, nosotros podemos ver que se divide de una manera relativamente sencilla. Juan tiene un prólogo, una introducción, tiene un primer libro que se llama, los autores le dicen, o los comentaristas le dicen el libro de las señales, un segundo libro, esto va desde del capítulo 1:19 hasta el final del capítulo 12, desde el capítulo 13 hasta final del 20, entonces es el segundo libro que le llaman el libro de la glorificación o el libro de la pasión, algunos le dicen, porque se concentra en esa última semana del Señor Jesucristo y hace énfasis en cómo el Señor iba a ser glorificado. Entonces, tiene dos libros y le llaman dos libros porque de alguna manera él como que concluye los temas que está tratando en uno, aunque hay algunas cosas que se puedan compartir durante todo el libro, pero él como que hace un cierre y nosotros lo vemos cuando hablábamos del capítulo 20, 30, 31, que es el final del segundo libro. Ustedes ven que él parece como que ahí quedará. Estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo, para que crean que Jesús es el Cristo. Y tú dices como, aquí se acabó. Pero hay otro capítulo después de eso. Es como que cerró una sección, él cerró ahí. Y eso pasa con estos dos libros. Entonces, lo primero es el prólogo. El prólogo va desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Y este es muy conocido porque es cuando se introduce este concepto de el logos. El logos, el verbo, la palabra de Dios, es una forma de cómo ellos podían entender, o Juan explicar, que Jesucristo es la manifestación propia de la mente, el pensamiento, de la revelación de Dios. O sea, la palabra mía lo que está reflejando es lo que yo estoy pensando. Y es en parte lo que yo soy. Sin embargo, fíjense cómo él lo califica. Él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, ustedes ven que Dios habló en el principio y las cosas fueron. O sea que la palabra de Dios estaba allí. Pero hay algo
más que esto en esta palabra. No es solamente la manifestación, no es una forma de Dios, no es una expresión meramente de Dios, sino que es Dios mismo. Por eso él dice, estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, él quiere aclarar que estas dos cosas no es lo mismo. O sea, no era solamente que estaba con Dios, sino que era Dios. O sea, que está hablando acerca de la deidad de Cristo y de quién es este Mesías que ellos están esperando, que luego entonces se encarna en el versículo 14. Nosotros vemos y vimos su gloria como del unigénito del Padre. O sea, nosotros lo vimos aquí, eso manifestado en carne y hueso. El libro de los signos que yo les mencionaba va desde el versículo 1:19 hasta el 12:50 y habla acerca del ministerio público del Señor Jesucristo, y obviamente tiene estos signos, estas señales. Pero tiene algo peculiar, y es que al Jesús ministrar públicamente y mostrar estas señales es muy malentendido. Es muy malentendido por la audiencia, todos, incluyendo sus discípulos. Sus discípulos, los judíos que estaban allí en el momento, todos malinterpretaban al Señor Jesucristo y Él tiene que corregirlo. Esto nosotros lo vemos en cada vez que Él hace un milagro, hace una señal, ellos entienden otra cosa contraria. El Señor alimenta 5,000 personas y se va al otro lado de la barca y allá le cae todo el mundo atrás para buscar más comida. Y Él dice, ¿ustedes vinieron aquí a qué? ¿A buscar más comida? ¿Ustedes no se dieron cuenta de que yo soy el pan de vida? O sea, él tiene que corregirlo y decirle esto. Y esto ocurre con los mismos discípulos. Y es en parte lo que Juan quiere mostrarnos con este libro en esencia, es que Jesucristo fue malentendido en su ministerio, cuando estaba en vida, por sus mismos discípulos. O sea, ellos después es que empiezan a entender las cosas que él le había dicho, porque inclusive cuando él le empieza a hablar de su muerte, ellos no entienden. Y le dicen, no, esto que no te ocurra eso así. Vamos a ver si saltamos esa parte. O sea, ellos no entienden qué es lo que Jesucristo le está enseñando, y nos hace referencia también a la importancia del Espíritu Santo para nosotros poder entender y discernir, que es otro de los temas importantes en el libro de Juan, el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Las primeras señales que el Señor hace es la boda de Caná, que convierte el agua en vino. ¿Ustedes recuerdan eso? Que el maestresala le dice que guardaron el mejor vino para el final, y es porque ya se había acabado todo el vino. El Señor convirtió el agua en vino, y es un poco mostrar de cómo en el reino de Dios va a haber abundancia y va a haber este bienestar de parte del Señor y esta festividad que son las bodas. Y él se identifica, de hecho, en estas señales con instituciones como vamos a ver más adelante. Tiene también diálogos importantes dentro de, la purificación del templo, el capítulo 2 también, la boda de Caná, el capítulo 2, y luego la purificación del templo. El capítulo 3 es su diálogo con Nicodemo, este maestro, digamos, que él va y habla con él, y que tiene todo este discurso sobre la salvación. La mujer samaritana, el capítulo 4. Luego ciertos milagros como la sanidad del hijo del oficial, la multiplicación de los panes, la sanidad del ciego de nacimiento en el capítulo 9, la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Ya estos son los milagros, digamos, que él realiza. Y los conflictos que yo le mostraba, que siempre él también tiene con sus enseñanzas, ¿verdad? El libro de la gloria, que es la segunda parte del libro, va desde el 13 hasta el 20, al final del 20, y habla acerca de la pasión, muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Luego, en el 13 habla acerca de cómo el Señor lava los pies de los discípulos, del 1 al 20. Habla de las promesas sobre el Espíritu Santo. En el capítulo 14 hace la oración sacerdotal en el capítulo 17.
Luego viene la pasión y crucifixión de Cristo, del 18 al 19, y en el 20 entonces tenemos la resurrección de Cristo, donde se aparece primariamente a las mujeres o primeramente a las mujeres y luego entonces a los discípulos, y tenemos en el final del 20, antes de dar esta declaración de propósito, la aparición a Tomás. ¿Okay? Y fíjense lo interesante aquí de que Tomás duda, él se aparece a Tomás, Tomás cree porque ve, pero entonces se nos dice, y termina ese relato en el 29, pero en el 30 se nos dice, pero estas cosas se ha escrito para que ustedes, nosotros, podamos creer y no tengamos que hacer lo que hizo Tomás, ¿verdad? O sea, este es parte del propósito, del por qué él relata las cosas de manera en cómo lo relata. Luego, en el epílogo, habla acerca de su aparición final y se relata este suceso de la pesca milagrosa. Los discípulos, una parte de los discípulos, los que eran pescadores, cuando Jesús muere, ellos se van cada quien a su oficio y se ponen a pescar, y ahí viene todo este relato de la pesca milagrosa, y Pedro que se tira y que llega y ellos lo adoran al Cristo crucificado. Esto ocurre en el capítulo 21 y concluye con el diálogo que el Señor tiene con Pedro y luego ese testimonio final que él da acerca del discípulo amado. Y es el autor diciendo, esta es la razón por la que el Señor me dijo que yo tenía que permanecer aquí y que él no iba a ser martirizado como los demás apóstoles que murieron por la causa de Cristo como mártires. ¿Okay? Temas importantes, ya para terminar, temas importantes del Evangelio de Juan. Pues habla de Jesús como la verdadera revelación de Dios. Jesús es el verbo, el logos encarnado. Esta frase no solamente iba a tener sentido para los judíos, esta frase iba a tener un sentido para los que tenían algún tipo de trasfondo griego. De ahí viene el tema de los prosélitos, porque en el mundo griego el logos era algo importante, era la verdad misma, la verdad absoluta. Los griegos lo entendían de esa manera. Para los judíos iba a ser lo que Dios habló en el momento de la creación. Para los griegos iba a ser la verdad absoluta en el universo. Ese era el logos. Pero la forma en como Juan maravillosamente lo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, es para que pueda servir para ambas audiencias. Es decir, Jesucristo es la manifestación, lo que estuvo presente en la creación, pero Él es también la verdad absoluta. Y Él dedica gran parte de su evangelio a demostrar esto, de cómo Jesucristo es la encarnación de ciertas instituciones, como yo le decía, el templo, él es el lugar santísimo. O sea, Jesucristo es la encarnación de las promesas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, pero Él también es la verdad verdadera. Él es que tiene la verdad y Él es que nos muestra entonces al Padre. Si ustedes me conocen a mí, ustedes conocen al Padre. Entonces esto es la forma en cómo Jesús está revelando que Él es la verdad. Se habla de Jesús en su divinidad. Yo les mencioné que hay 7 declaraciones de yo soy en el Evangelio de Juan para mostrar esa forma. El ego emai es la forma como se traducía el nombre de Yahweh del Antiguo Testamento, de cómo el Señor se reveló a ellos, el yo soy. Es la forma griega de esa versión hebrea. Y es como Él muestra al Señor Jesucristo constantemente diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy o sea, todos estos yo soy, Él lo está diciendo para que ellos vean que Él se está identificando con Dios y que Él es Dios mismo. Y de hecho esto es lo que vemos, que los fariseos se ofenden con Él cuando dice yo soy el Hijo de Dios. Y Dios es mi Padre. Cuando Él hace estas aseveraciones, ellos se ofenden y dicen se está haciendo igual a Dios. Este era parte del problema que nosotros vemos a través de todo el Evangelio. También habla de la muerte de Jesús como su glorificación. Acuérdense que Él está tratando de mostrarle quién era el Mesías del Antiguo Testamento. Y lo que ellos creían era que el Mesías era un rey político que iba a restaurar la gloria de David y de Salomón a Israel. Y sin embargo le está diciendo la forma en cómo se glorifica el Hijo es a través de su muerte y su crucifixión. Y esto es un contraste aún para los griegos y los romanos de la época, ¿verdad? Porque para ellos la crucifixión era bochornoso.
no era posible un Dios que fuera crucificado. Esto era una humillación. Sin embargo, le está diciendo la vía de exaltación de Jesús es a través de la crucifixión y muerte. También Juan nos habla de la salvación como vida abundante. Juan hace énfasis no solamente en la salvación como un fruto de algo que vamos a recibir en el futuro. Así tú eres salvo y no te preocupes, cuando el cielo llegue tú vas a tener vida eterna. No, él está diciendo ustedes van a recibir la vida eterna aquí y van a tener vida y vida en abundancia aquí. No es la vida que quizás algunos están esperando, pero sí él le promete bendiciones de esa vida eterna, cosas escatológicas que podemos disfrutar aquí en este momento y que podemos tener una vida en el Señor Jesucristo plena y satisfactoria. Hace énfasis en el amar a Jesús y morar en Cristo. Permanecer en Cristo es la clave de la vida espiritual, y el amor a Cristo se manifiesta ¿de qué manera? En obediencia. También el tema del Paracleto, como yo les mencioné, el Espíritu Santo, que se habla sobre él, se refiere a él como el Consolador. O sea, ustedes quieren ver cómo Cristo identifica al Espíritu Santo, cómo Dios quiere revelarse a nosotros. Habla de que Él es el Consolador, Él es la guía, Él es el ayudador. Y Jesucristo da testimonio de esto y dice que les conviene que Jesucristo se vaya para que pueda venir el Consolador y estar con ellos, porque Él va a estar con ellos en todo momento. Hay un contraste con los judíos. Juan hace bastante, algunos inclusive lo han catalogado como antijudío, pero no podía ser antijudío porque él mismo era judío y la mayoría de los discípulos en ese momento eran judíos. Pero él sí habla acerca de las cosas que hicieron los judíos, como los judíos, los gobernantes de los judíos. Y hay una cierta tensión que se ve en el libro con los judíos allí, en ese sentido. Habla de amarse unos a otros. Esto también es algo que se enfatiza en todo el evangelio y es parte del por qué se dice que este es el evangelio del amor, ¿verdad? Es ese énfasis en el amor de Dios, el amor de unos por los otros y el mismo como se identifica el discípulo amado. Él está haciendo este énfasis acerca del amor.